Todo inició cuando un paciente suyo comenzó a hablarle de uno de sus amigos. Este amigo era imaginario, tanto para el psiquiatra como para los padres del niño. Llamó a su amigo imaginario el señor Sonrisa, y hablaba mucho de él en algunas sesiones. El niño lo llamó el señor Sonrisa porque siempre estaría sonriendo, y porque cuando estaba cerca de él, el niño decía que todo se sentía feliz. Dijo que había una sensación de que todo estaba bien. El niño en cuestión estaba siendo tratado por problemas graves relacionados con la ira y la depresión. Pero cuando el señor Sonrisa estaba cerca, dijo que toda la ira y la tristeza parecían desaparecer. Dijo que el señor Sonrisa no hablaba, sino que se quedaba allí, a los pies de su cama. Olía a algodón de azúcar, y con solo estar allí, hacía que el niño se sintiera tranquilo y seguro. El psiquiatra asumió que este amigo imaginario era una especie de mecanismo de defensa que el niño había desarrollado para lidiar con los problemas en el hogar, que lo habían llevado a su temperamento violento, y no le dio mucha importancia, hasta que otro paciente, una niña de unos 9 años, también empezó a hablar de su amigo imaginario, el señor Sonrisa, y luego un niño de 7 años, y luego un niño de 12 años, y luego una niña de 11 años. En total, cerca de 15 pacientes distintos comenzaron a hablarle sobre el señor Sonrisa. Los primeros los atribuyó a una coincidencia. Después de todo, muchos niños tienen amigos imaginarios, y el nombre y la descripción del señor Sonrisa eran lo suficientemente genéricos como para no preocuparle demasiado al principio. Pero a medida que más y más de sus pacientes les hablaban sobre el señor Sonrisa, comenzó a preocuparse, así que pidió más detalles. Cada uno de ellos lo describió de la misma manera, usando exactamente las mismas palabras. Ahora no había forma de que todos estos niños pudieran estar en contacto entre sí. 5 de ellos, por ejemplo, estaban siendo educados en casa, y según sus padres, algunos ni siquiera salían de casa, excepto cuando eran para acompañarlos en viajes de compras y cosas por el estilo. No había manera de que todos y cada uno de estos niños pudieran haber ensayado o preparado sus declaraciones juntos, lo que lo llevó a una conclusión profundamente inquietante. Habló en privado con cada uno de los padres de los niños, uno a la vez. Evitó revelar demasiada información, pero les dijo que había surgido algo problemático en múltiples sesiones con varios pacientes, y que creía que existía la posibilidad de que su hijo estuviera en riesgo. Les pidió permiso para discutir asuntos con las autoridades, y los padres dieron su consentimiento, siempre que se les mantuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Y así, en el transcurso de la semana siguiente, la policía vino y les habló a los niños sobre su amigo. Pidieron detalles sobre su apariencia, y parecía que no podían describir nada más aparte de la sonrisa, y que no era como ellos, o cómo entró a su casa, o que todo lo que dijo o hizo mientras estuvo ahí, porque en este punto el psiquiatra, los padres y la policía estaban todos convencidos de que el señor Sonrisa era bastante real y bastante peligroso. Las autoridades habían verificado para asegurarse de que no había personas peligrosas viviendo en el área, y habían confirmado que no era el caso, pero estaba bastante claro que quienquiera que fuera el señor Sonrisa, era una persona real que se había estado colando en las casas de estos niños por la noche. Ninguno de los niños afirmó saber cómo entró. Dijeron que simplemente se despertaban y él estaría ahí en el pie de su cama. A veces decían que estarían cantando algo, pero no en español. Sonaba como una canción de cuna, dijeron. Les hacía sentir seguros. Finalmente se les pidió a los niños que dibujaran al señor Sonrisa, ya que no podían expresar con palabras cómo se veía. Todos y cada uno de los niños tomaron un crayón rojo y procedieron a colorear toda la página hasta que quedó toda la hoja pintada de rojo. Cuando se les preguntó sobre esto, insistieron en que habían dibujado al señor Sonrisa. Cuando se les preguntaba dónde estaba su cabeza, brazos y piernas, insistían
en que ellos los habían dibujado. Afirmaron que habían hecho un dibujo perfecto del hombre a los pies de su cama, y cuando les dijeron que simplemente habían coloreado la página y no habían dibujado nada, se enojaron profundamente, sintiendo que los acusaban de mentir, e insistiendo en que lo que habían dibujado era una imagen del hombre que habían visto. Actuando más por una corazonada que por otra cosa, el psiquiatra decidió mostrar uno de los rectángulos coloreados a los distintos niños y preguntarles qué era. Todos y cada uno de ellos, sin saber que se suponía que era la imagen o quien la había dibujado, sin saber que los otros niños, como los que se habían hablado sobre este tema, siquiera existía, respondieron que era una imagen del señor Sonrisa. Se colocaron cámaras y monitores para bebés en las habitaciones de los niños, para que pudieran ser monitoreados. Muchos de los padres simplemente dejaron de dormir por completo y se quedaron despiertos toda la noche mirando las pantallas que mostraban dónde dormían sus hijos. En ningún momento nadie entró o salió de las habitaciones. No se escuchaba ningún sonido, a excepción de ellos roncando o hablando ocasionalmente, mientras dormían en los monitores para bebés. No había señales del señor Sonrisa. Después de casi 2 semanas de esto, muchos de ellos comenzaron a dudar de que el señor Sonrisa hubiera existido alguna vez. Desde entonces, otros psiquiatras han atribuido todo el asunto a una extraña ilusión compartida, que si bien no podía explicarse, todavía no tenía ninguna base en la realidad. Algunos sugirieron que tal vez todo esto del señor Sonrisa tuvo su base en un programa de televisión o una película que todos los niños se habían visto y que los llevó a soñar con algo similar. Entonces, uno de los chicos desapareció. La cámara en su habitación se había apagado, alrededor de las 2 de la mañana. Su madre había corrido a ver cómo estaba, solo para encontrar su habitación vacía. Le tomó menos de 1 minuto correr a su habitación. No había manera posible de que él se fuera y estuviera fuera de su vista en el tiempo que le tomó salir de su habitación y correr hacia la suya, pero él se había ido. Dijo que había un olor a algodón de azúcar en la habitación. La búsqueda del niño no resultó en nada. Nadie había visto nada extraño o inusual en la casa antes o durante la desaparición y nunca se encontró rastro de él. Fue menos de 1 semana después que una de las chicas que había hablado del señor Sonrisa también desapareció. Luego otro y luego otro de los chicos. Uno por uno, cada uno de ellos comenzó a desaparecer, hasta que solo quedaron 4. Los 4 niños restantes comenzaron a hablar sobre cómo el señor Sonrisa y sus amigos se lo iban a llevar pronto. Cuando se les preguntó acerca de estos amigos, hablaron sobre cómo el señor Sonrisa vivía con los otros hombres sonrientes en el lugar feliz y que los llevaría allí pronto. Dijeron que ya había mucha gente allí y que en el lugar feliz todo era hermoso. Dijeron que lo sabían porque el señor Sonrisa les habló en sus cabezas, porque no podían hablar como lo hacían otras personas, y que les mostraba imágenes en sus cabezas del lugar al que iban. Las cosas comenzaron a ponerse cada vez más inquietantes. Después de algunas semanas, los niños comenzaron a quejarse de dolor de cabeza y náuseas. Sus escuelas informaron que habían comenzado a sufrir alucinaciones, y 2 de ellos comenzaron a quejarse de que no les gustaba el lugar que el señor Sonrisa les estaba mostrando. Uno de los niños comenzó a gritar durante media hora, actuando como si tuviera un ataque, y gritando para que los colores se detuvieran, que los colores eran horribles y que necesitaban que se fueran. Uno de los niños afirmó que el señor Sonrisa les hablaba en la cabeza todo el tiempo y les decía cosas terribles, pero que no podían hablar de eso, que no deben hacerlo porque entonces sus padres también sabrían acerca de las cosas terribles. El psiquiatra les pidió que escribieran lo que decía el señor Sonrisa, prometiendo que no se lo mostraría a nadie. Logrando ganarse la confianza de uno de los chicos, lo suficiente como para que él aceptara, el contenido del libro solo lo conocen él y las autoridades, pero cada vez que se les pregunta a alguien involucrado, simplemente se callan y encuentran rápidamente una excusa para cambiar de tema. Los niños dejaron de dormir. Las imágenes de las cámaras de seguridad los mostraban sentados muy erguidos, sin pestañear,
mirando la pared sin moverse ni emitir ningún sonido. Los sedantes no hicieron nada. Una de las niñas comenzó a hacerse extrañas marcas circulares en la piel, mientras que 2 de los niños dejaron de comunicarse en español por completo. Nunca se identificó el idioma que hablaban, y a pesar de que se les pidió a muchas personas que lo escucharan, no pudieron traducir lo que decían. A principios de 1999, los 4 niños se habían desvanecido en el aire. No hubo rastro de quién los tomó. Las búsquedas no han encontrado nada hasta el día de hoy, sin indicación de dónde están o si están vivos o muertos. Tampoco se han encontrado sospechosos. Los 4 parecían simplemente desvanecerse en el aire, al igual que los demás. Los 15 niños siguen desaparecidos.